Hola a todos quienes nos están mirando desde las redes de la Izquierda Diario, desde el equipo audiovisual de Archivo Rojo y la iniciativa 50 años de los cordones industriales. Junto a Valeria tenemos el agrado de poder entrevistar a Luis Ahumada Carvajal. Él fue activista y miembro del Cordón Industrial Vicuña Maquena. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, me alegraría estar con ustedes. La alegría es nuestra también. Muchas gracias por entregarnos tu testimonio. Queríamos partir esta entrevista preguntándote lo siguiente. Cuéntanos sobre ti, sobre tu historia en esa época de los 70. Bueno, en el año 70 yo entré a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y como en ese tiempo se hablaba de una reforma universitaria de la cual yo no participé activamente, en lugar de eso yo me fui a trabajar a las industrias del cordón Vicuña Maquena. Antes de que se creara el cordón, yo estuve presente en Laboratorios García, que era una huelga que quedaba si mal no recuerdo, quedaba en Rodrigo Araya con Vicuña Maquena. Y ahí, digamos, estuvimos apoyando a los compañeros que estaban en huelga. O sea, es decir, bueno, muchas gracias, Lucho Humada, también ya nos conocemos, Pollo, también conocido por algunos amigos, por acompañarnos. Entonces, en el fondo, tu vinculación con el cordón inicia desde estudiante, de venir a apoyar, de haber sido parte de esta huelga. Claro, en ese tiempo, entre los estudiantes estaba la unidad obrero estudiantil. No sé si ustedes se recuerdan. Y, digamos, y nosotros, digamos, tratamos, digamos, de poner en la realidad esta cosa. Veníamos al cordón y del cordón llevábamos dirigentes obreros a la asamblea de la universidad y así, digamos, sucesivamente íbamos integrando lo que era la lucha obrero estudiantil. Y en el fondo hay cuando inician los cordones en los años 70, o sea, es como necesitamos esta unidad de trabajadores estudiantes. Pero eso es antes 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 que empiecen los cordones claro, industriales. claro. ¿Me entiendes? O sea, ya había como quien dice, una forma de activismo en el sector trabajador, donde venían los estudiantes a solidarizar con los trabajadores que estaban en huelga. ¿Y cómo es tu vínculo después con los cordones industriales en específico? Bueno, después, digamos, me envía, digamos, el partido como activista al cordón Vicuña Maquena. Y en ese tiempo se intervino la industria Cristalería Chile, donde nosotros enviamos un compañero que era el interventor, y en ese tiempo Cristalería Chile no tenía un casino para atender a los trabajadores, para darle almuerzo, la gente tenía que llevar su colación de la casa, etcétera, etcétera. Y en mi época de dirigente estudiantil, en la escuela, nosotros habíamos tomado a cargo, los estudiantes habíamos tomado a cargo el casino de la escuela. Entonces, usando esa experiencia, los compañeros dijeron, bueno, traigamos al Pollo Ahumada a hacerse cargo de instalar un casino aquí en Cristalería Chile. Y con esa perspectiva, yo me incorporo a trabajar en Cristalería Chile. Tú también eras militante en esa época. Bueno, era militante del Partido Socialista, ¿ya? Y de hecho nosotros trabajamos en la 10ª comuna y la gente de la 10ª comuna me envió a trabajar en el cordón Vicuña Maquena. Y entrando de lleno a la experiencia del Cordón Vicuña Maquena, ¿por qué se formó y qué sería como lo más destacado? ¿Cuál fue el potencial de los cordones Bueno, el industriales? potencial del cordón industrial, digamos, se levanta fundamentalmente para provocar la unidad de la clase. O sea, había un sindicato en huelga y los demás sindicatos del sector tenían que venir a apoyar a ese sindicato. Está, por ejemplo, el caso del laboratorio GECA, que ellos reunidos una noche en el sindicato de Cristalería Chile, acuerdan de ir a la huelga por unas reivindicaciones de unas compañeras que las habían acusado de haberse robado un rollo, o sea, un paquete de pasta de dientes. Entonces era una cuestión totalmente ridícula, porque en primer lugar la pasta de dientes estaba escaseando en el mercado, porque la enviaban al mercado negro. Entonces estos compañeros decidieron
iniciar una huelga. Y ahí, digamos, nos pidieron el apoyo del cordón, que yo instantáneamente se lo ofrecí sin contar con que el cordón iba a respaldar, pero te digo yo que el respaldo ahí fue total, porque al otro día, cuando las compañeras, digamos, iban a ser, digamos, atacadas, digamos, por toda esta masa, digamos, de gente reaccionaria que estaban en contra de la huelga, se recibió un apoyo, pero multitudinario de la industria del cordón, porque vinieron activistas del cordón, vinieron durante la noche a hablar con todas las fábricas que trabajaban de noche, y al otro día se inició una marcha por todo Vicuña Maquena hasta llegar al laboratorio GECA. Y por otro lado, la gente que era del MIR, también que tenían controlaban el cordón Santa Rosa, también llegaron un poquito después, pero en forma masiva, ¿me entiendes? Con Pueblo, Conciencia, Fusil, que estaban ellos, MIR, y yo te digo que ahí fue imposible que la gente, los momios, ingresaran. Además que cuando nosotros llegamos al laboratorio GECA, estaba tomado porque unas personas del sindicato habían traicionado a los trabajadores y se habían tomado el sindicato o sea, la fábrica, para contrarrestar esta cuestión. Y nosotros, bueno, cuando llegamos ahí, la gente un poco se había desilusionado, que habían sido traicionados, y bueno, ahí hubo que arengarlos y decirle que esa gente, digamos, se iban a morir de hambre porque no le íbamos a dejar pasar nada hacia. Y cuando llegó, cuando empezó la huelga y trajeron un delegado presidencial que vino, digamos, a sacarlo de adentro, del laboratorio. Y Luis, ¿por qué los trabajadores en esa época intervenían las empresas? Y estaba este aspecto de apoyar a los otros, pero el cordón tenía una serie de fábricas. Es que lo que pasa es que en ese tiempo, no sé si ustedes saben, de que se daba mucho el mercado negro. Entonces muchas empresas que eran, por ejemplo, como Luchetti o Laboratorio GECA, que producía pasta de dientes, muchas de esas cosas iban a parar al mercado negro. Al parecer por una decisión de los propios patrones. Mira, yo creo que eran vicios propios del mercado. Posiblemente a lo mejor los patrones estaban involucrados en eso, que no nos conta, pero eran cosas del mercado. Entonces, como querían boicotear al gobierno de Salvador Allende, entonces mandaban todas esas cosas al mercado negro. No las distribuían a través de los negocios, etcétera, etcétera. Y por eso se formaban tremendas colas, digamos. Y ahí nosotros en el cordón también iniciamos, digamos, un asunto, digamos, de distribuir alimentos cuando nos pusimos de acuerdo con un supermercado que en estos momentos no me recuerdo el nombre, y le arrendamos las bodegas de Cristalería Chile. Y en esas bodegas ellos instalaron una distribuidora, pero nosotros lo hicimos con el compromiso de que ellos nos dieran la posibilidad de que la gente del cordón pudiera ir a retirar su mercadería en esas bodegas. Y así, digamos, organizamos, digamos, la cosa. Había como, existía una vinculación también con las poblaciones, con los trabajadores del propio cordón industrial. Bueno, de hecho, o sea, ustedes saben, por ejemplo, la gente de acá de Cristalería Chile, que estamos aquí en la población Chile, tenían una ligación natural con los pobladores, porque eran trabajadores que vivían en las poblaciones y trabajaban en la industria del cordón. Entonces era una alianza natural, ¿entiendes? Claro, totalmente. Nos parece interesante además recordar esta toma de laboratorios GECA que tú mencionas, porque aquí mismo en la casa en la que estamos, en donde nos organizamos junto al equipo también de la Izquierda Diario, hicimos un mural donde está María Eugenia Farías, que era dirigente también del laboratorio GECA. En ese sentido, y quería hacerte una pregunta sobre también el rol de las mujeres que hubieron en el cordón, porque eran fábricas a lo mejor más protagonizadas por hombres, por varones, que eran quienes estaban ahí. No, pero pues también había Laboratorio GECA, una fábrica de mujeres, mayoritariamente mujeres. Claro,
Sí, pues ahí, digamos, o sea, ahí tú tienes que, la labor de las mujeres no es menor. Lo que pasa es que los varones, digamos, iban en forma más masiva. Pero, por ejemplo, la compañera María Eugenia, una gran dirigente, y, y estuvo siempre, digamos, dando la cara. Incluso cuando llegaron ahí carabineros, digamos, a tratar de disolvernos, cuando recién estábamos tomando, internándonos ahí afuera, nosotros le dijimos a los carabineros que era una huelga legal, lo cual no era cierto, pero ella tuvo que dar la cara y explicarle todo eso a los carabineros, porque ellos querían disolver la toma, o sea, la huelga. Y nosotros dijimos que no, que es una huelga declarada ante la inspección del trabajo, lo cual no era cierto, pero nosotros sabíamos que el otro día nosotros íbamos a ir a declararla en la inspección del trabajo. Y luego, no puedo dejar de preguntarlo, luego de ese evento, las trabajadoras triunfan, o sea, se interviene la empresa. Claro, la empresa se interviene, incluso llega ahí digamos, un interventor que trató, digamos, de cortar este vínculo que tenían ellas con el cordón, y en una oportunidad que nosotros llegamos ahí, los porteros nos prohibían la entrada. Nosotros llamamos a la dirigente, a María Eugenia, y le dijimos que qué es lo que pasaba. Y ella dijo, no, vamos a ir a hablar inmediatamente con el interventor. Y ella le manifestó claramente, le dijo, mire, si usted le prohíbe a los dirigentes del cordón entrar a esta fábrica, usted se va pero inmediatamente de aquí. Entonces el tipo echó pie atrás y nos dejó, digamos, dio la orden a la portería que nosotros íbamos a almorzar al laboratorio GECA. Nosotros almorzábamos tanto en el laboratorio GECA, en Luchetti, en el Metal, en Cristalería Chile, cualquier parte que nos pillaran, las actividades propias de nosotros, almorzábamos ahí porque nos invitaban los compañeros. Y las compañeras que trabajaban ahí, digamos, nos apreciaban mucho. ¿Entiendes? Y ahí sobre también las labores que hacían estudiantes, o sea, estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, Sí. Con el afán de también poder aportar, nos mencionabas también que además de apoyar a los trabajadores en sus huelgas e impulsar, por ejemplo, la construcción de un casino en Cristalería Chile, también levantaron un periódico aquí en el Cordón Vicuña Maquena. Sí, pues bueno, trinchera sindical. Así que ustedes Trinchera sindical, ya, totalmente. Ustedes lo han replicado. Claro, claro. Y ahí, ¿cómo fue también esa experiencia? ¿Por qué levantar periódicos de los trabajadores? ¿Por qué Porque esa había necesidad? o sea, esta cosa de la unidad de los trabajadores no es una cosa que se dé en forma natural. Tú tienes que propagandizarla un poco, contarle a los de una empresa de que la gente está organizándose, etcétera, etcétera. Todo eso es una cosa que hay que hacerla, ¿entiendes? Y Trinchera Sindical fue un periódico que yo te digo que con material que nosotros sustraíamos de la universidad, imprimíamos, La hoja, digo. no, la hoja y la impresión. Sí, también lo imprimíamos en cosas que eran de la universidad y se repartía por todo el cordón. ¿Entiendes? Se le entregaba, digamos, gratis a los trabajadores para que se fueran incorporando a la lucha. Y a propósito de esto de la relación con los interventores, que eran, digamos, delegados o agentes del gobierno, que en el fondo no querían que se expandieran los cordones, quizás algunos. Algunos, claro. Algunos que eran... ¿Cómo era esa relación con el gobierno, entre los cordones y el gobierno? Mira, ahí... ¿Cómo fue su evolución? ¿Qué contradicciones mira, tuvo? Por ejemplo, nosotros tuvimos mucho contacto con el compañero Augusto Jiménez, que era subsecretario del Trabajo, que cuando nosotros llegamos a su oficina, bueno, primero que había que pedir audiencia, qué sé yo, nosotros prácticamente teníamos chip libre, porque nosotros le decíamos, oiga, dígale al compañero Jiménez que es la gente del Cordón Vicuña Maquena que viene a hablar con usted. Nos hacía pasar inmediatamente. Y cuando, suponte tú, en el momento que planteamos la huelga de GECA, se agarraba la cabeza y decía, oye, pero por favor, no me traigan más industria. Entonces,
No, hacía un pequeño laboratorio, el más compañero. Ya. Entonces, pero no tiene que estar tomado porque ese fue otro conflicto, porque nosotros echamos a los que apoyaban a los patrones, pero después nosotros recibimos amenazas de fascistas que incluso dispararon en contra de los trabajadores que estaban afuera. Entonces nosotros dijimos, no podemos tomar esta chance, así que ingresamos a la gente por las ventanas del laboratorio GECA y los metimos adentro del laboratorio para que no corrieran riesgo las compañeras. Entonces, cuando le comentamos al compañero Augusto Jiménez que habíamos tenido que ingresar dentro de la fábrica, él dijo, no, pero es que de esa forma no podemos intervenir. Entonces, nosotros le dijimos, pues eso no tiene nada que ver. El día que usted nos avisa de que esto está intervenido, la gente sale y cuando llega el interventor no encontraba a nadie adentro. Así que esas cosas, digamos, fueron cosas que uno hablaba con algunos funcionarios del gobierno, porque muchos estaban de acuerdo con nosotros que había que intervenir, digamos, las industrias que estaban boicoteando al gobierno, porque no podía el gobierno quedarse de brazos cruzados. Claro, porque además el gobierno en el programa de la Unidad Popular eran 91 las empresas a pasar al área social, a estatizar, pero los trabajadores querían ir por muchas más, o sea, se habla de más de 400 industrias tomadas por los trabajadores. Claro, lo que pasa es que después cuando ya se vio que había más industrias que por distintos motivos podían pasar al área social, porque no era que intervinieran, digamos, económicamente la industria, sino que la dirección de esa industria pasaba a manos de los trabajadores. Y eso, digamos, era una incorporación prácticamente al área social de las empresas que ya no se intervenían. Entonces, por eso que mucha gente, digamos, fue tomando valor y cuando se producían atropellos de parte de los patrones, incluso en muchas partes que nosotros fuimos a la empresa y le dijimos que usted no se preocupe, usted váyase para la casa, nosotros le dirigimos la empresa y cuando esto se solucione, se la devolvemos. Entonces muchos patrones, digamos, accedieron a que nosotros prácticamente le cuidáramos la empresa. Entonces, esas cosas, digamos, se daban porque no era que los cordones fueran y a diestra y siniestra, digamos, arrasaran con las empresas, sino que habían conflictos particulares y nosotros tratábamos, digamos, de conversar con la gente que estaba a cargo de la empresa para que se produjera la toma de parte de los trabajadores. ¿Y ustedes en ese contexto pensaban o ubicaban este proceso de cordones industriales como otro camino o otra vía hacia el socialismo? ¿Ustedes pensaban que desde esa experiencia se podía gestar una nueva sociedad en Chile? Claro. O sea, lo que pasa es que esto se fue dando de a poco, porque primero empezaron los compañeros del cordón industrial de Cerrillo, ¿ya? Y con el ejemplo de ellos, porque no es que nosotros inmediatamente empezáramos a crear el cordón industrial, sino que esta idea surgió producto de la lucha. Y empezaron, digamos, algunas empresas a tener problemas. Después pensamos nosotros que esta empresa con la del lado, con la de más allá, se podían coordinar y apoyarse. Entonces, de esa manera se fue formando el cordón industrial. Y además siguiendo el ejemplo de los compañeros de Cordón Cerrillo, que era una cosa que empezó mucho antes que nosotros. Eso más o menos. Y ya más para, antes de esta pregunta se le hicimos a Manuel, se le hicimos a Javier, se le hicimos a Patricio en otras entrevistas, claro, en otras entrevistas, parte de cordones industriales de otros sectores de la región. Siempre le hacemos la pregunta de cómo sintieron el 11 de septiembre, en qué puesto estaban, qué disposición tenían, cuéntanos más o menos. Y también, como para sumar a la pregunta, en el entendido de que los trabajadores habían escrito además una carta al presidente Allende días antes del golpe, y sabemos que de parte del Cordón Vicuña Maquena, el grupo que ustedes también levantaban estaba vinculado a esa misma elaboración de esa carta. Sí, claro, esa carta fue elaborada, digamos,
y fue leída en una asamblea del Cordón, digamos que, donde se le advertía, digamos, al presidente Allende que esto era un plan que estaba en marcha, digamos, de, de intervenir, digamos, el gobierno, no solamente las industrias, sino que el gobierno iba a ser derrotado y que la única forma de evitarlo era organizar más y más a los trabajadores. Antes de entrar al 11, ese momento cuando se elabora esta carta, porque es una carta a quienes están... Se elabora días antes. Claro, que a quienes ven esta transmisión es una carta muy vaticinadora también de lo que va a ser posteriormente la dictadura. ¿Cómo fue ese día cuando leyeron la carta? ¿Qué sensación tenían? ¿Cómo estaba el ambiente? Bueno, yo creo que la gente toda sabía más o menos lo que venía. Entonces no era, la carta misma no era una verdad, sino que era una ratificación por escrito de lo que venía. De lo que ya venía pasando en el... Claro, y que iba a ir pasando. Porque en ese tiempo, un poco antes del golpe, empezaron a llenar de varias industrias. ¿Ya? Tanto en el cordón Vicuña Maquena como en el cordón Cerrillo, allanaron varias industrias, incluso en Punta Arenas se produjeron algunas intervenciones de los milicos. Estaban como haciendo un chequeo de si nosotros teníamos armas o no. Y no encontraron en ninguna parte, digamos, armas los milicos. Así que en ese sentido, digamos, nosotros estábamos bien organizados. ¿Y ese día 11, cómo te tocó ese día histórico 11? Bueno, ese día 11 yo no alcancé a llegar a Cristalería, porque nosotros teníamos ahí en Santa Rosa, había un lugar donde nosotros hacíamos preparación física y cosas así, y cuando yo llegué ahí, digamos, venían ya sacando a unos compañeros, digamos, esposados de adentro. Entonces fue una cuestión muy, muy complicada, porque en muchos lados no se alcanzó a llegar. Yo me fui a una empresa que era de distribución de alimentos, que quedaba por ahí a veces se olvidan unas cosas, cerca de Santa Rosa, y al frente quedaba una industria textil. Cuando yo llegué a esa supermercado que estaba intervenido con una compañera socialista, voy saliendo yo y vienen entrando los milicos. Los milicos pasaron, yo creo que venían drogados, porque como que a mí no me vieron. Yo venía saliendo de ahí y los gallos venían disparando hacia adentro. Y yo, entre medio de las balas, pasando hacia afuera. De ahí yo me fui a la industria que quedaba al frente, que era una industria textil, que no estaban intervenidos, o sea, estaban intervenidos, pero no habían sido intervenidos por los carabineros. Y yo vi que la gente estaban ahí esperando que los vinieran a intervenir. Y yo me fui a otra industria, que era una industria metalmecánica, que quedaba cerquita, y cuando voy entrando y viene saliendo un chofer de carabineros arrancando prácticamente, porque se le cayó una pistola a un compañero cuando lo fueron a llenar, y los gallos pensaban que estaban todos armados, así que salieron arrancando. Porque en ese momento no se sabía qué es lo que pasaba. Ni ellos ni nosotros sabíamos bien qué es lo que estaba pasando. Se sabía que había un golpe de Estado, que habían milicos que estaban rodeando la moneda, pero no se sabía mucho más, porque tampoco no teníamos cómo saber. Y ya para ir redondeando, Luis, nosotros siempre le hacemos esta pregunta a los trabajadores que participaron de esta experiencia. Claro. ¿Con qué aprendizaje se quedan? Claro, ¿qué lecciones? ¿Qué lecciones un poco hoy día para pensar? Claro, para hoy, a 50 años. O sea, yo creo que hay que volver, digamos, a la carga, digamos, con organizar nuevamente a los trabajadores. Porque los trabajadores han sido, o sea, una vez que se ocurre el golpe, prácticamente los trabajadores fueron arrasados en sus derechos, etcétera, etcétera. No solamente que les devolvieran las industrias a los patrones, porque eso había sido casi normal, pero hubo mucho abuso, digamos. Bueno, todas las muertes, las torturas, etcétera, etcétera. Pero
eh, eso no es cuestionable por nadie. Entonces, volver a la carga, a organizar a los trabajadores, porque los objetivos de los trabajadores son loables, ¿ya? Incluso muchas veces puede ser también de que algunas industrias puedan ser dirigidas por los trabajadores. ¿Por qué no? O sea, abrirse un poco esa pregunta. Claro. También. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, los objetivos de nosotros, digamos, no eran tan desleales, porque tampoco no era que nosotros nos estábamos echando los bolsillos, porque no teníamos nada que ver con la comercialización de los productos, etc. Y en ese sentido también, bueno, como la necesidad un poco de organizar a los trabajadores, de pensar que sí se pueden administrar las fábricas, que sí se puede aumentar, por ejemplo, la producción. Y en toda esta experiencia, tú además como estudiante en esa época... bueno, estudiante. No estudiaba mucho. Era estudiante, pero no estudiaba, pero era organizador de los trabajadores. Era organizador, pero esa fue la mejor escuela, ¿o no? Claro, porque bueno, nosotros también organizábamos en la escuela, organizábamos asambleas donde iban estos trabajadores de los cordones, a mostrar su experiencia, ¿entiendes? Entonces, también digamos recibían mucho apoyo de otros estudiantes que les interesaba venir a la industria, digamos, a ver cómo estaba la experiencia. Claro. O sea, hay como esa sensación también, o sea, porque uno dice de repente estudia tanto, pero ¿cuáles son los hechos también de la lucha de clases que te marcan, pensando también en las nuevas generaciones que vivieron una revuelta, que algunos vivieron procesos tan importantes como lo que fue el proceso de los cordones en Chile? O sea, también claro, es una cosa que no ha sido impronta ahí. No ha sido muy difundida. Incluso ha sido muy dejado de la mano de Dios, si se puede decir. Porque, acallada, totalmente. Acallada total. ¿Entiendes? A pesar, digamos, de que la derecha, los principales argumentos que tienen contra los trabajadores que están organizados los cordones industriales. Pero no se sabe mucho de la historia de los cordones. Es una historia un poco peligrosa para algunos. No, claro, justamente, digamos, es peligrosa porque le puede despertar el interés de los trabajadores por organizarse, que eso es lo mejor que puede ocurrir, porque en estos momentos a los trabajadores lo tienen totalmente controlado, digamos, o sea, pueden echar a un trabajador porque se quiere organizar, tienen distintos sistemas para organizarse. El patrón puede promover sindicatos especiales que estén a favor de los intereses del patrón, ¿entiendes? O sea, los sindicatos amarillos, se puede decir. Y además que tienen a la clase dividida. En ese tiempo, a pesar de que la CUT no estaba, digamos, totalmente de acuerdo con los cordones industriales, pero nosotros teníamos contacto con la CUT, ¿ya? Y de hecho, no sé si ustedes vieron la película del golpe de Estado, habían algunas gente que eran dirigentes de la CUT que promovían, digamos, la organización de los trabajadores en cordones industriales. ¿Por qué? Porque es más fácil que una industria que está al lado de la otra, digamos, solidarice con esa, que venga uno de otra ciudad que se va a solidarizar con esta otra. ¿Entiendes? El cordón era más efectivo para los objetivos de los trabajadores. Y además una CUT que hoy día está totalmente muy por fuera también de las demandas de los trabajadores. Pasiva. Claro. No, y eso ha producido que se formen varias centrales sindicales. Sí, hay varias centrales sindicales. Claro, una fragmentación de los trabajadores. De la lucha de los trabajadores. Cuando los trabajadores deben estar, tal como los patrones tienen una sola línea, los trabajadores también deben tener una sola línea para luchar por su reivindicación. ¿Quieres cerrar con algo especial, Luis? ¿Algunas palabras para...? No, yo creo que hay que mostrar, digamos, especialmente a la gente más joven, gente que no vivió ni siquiera por la tele esta experiencia de los cordones industriales, digamos, organizar
digamos, a los sindicatos, de tal manera de que haya una sola mano, digamos, en contra de los patrones. Y que las partes que se puedan intervenir, digamos, para tomarlo por parte de los trabajadores, que esas cuestiones se puedan hacer. Pero con este sistema que tenemos es muy difícil, porque cada día arrinconan más, digamos, al sector de trabajadores. Claro, o sea, una perspectiva ahí más de transformación de conjunto de la sociedad, de otra sociedad. Bueno, agradecerte, Lucho Humada, Luis Humada Carvajal, que fue activista de parte del Cordón Vicuña Maquena, que hoy día nos acompañó y estamos en el mismo territorio además. ¿Cómo quizás claro, venir acá. Espacios, también abren espacios de memoria? ¿Cómo ves eso? es una sensación que yo creo que no se va a poder repetir, porque son otras circunstancias. Claro. Pero no, la experiencia fue muy, muy enriquecedora. Súper. Bueno, esperamos poder aportar a su difusión justamente en este contexto de los 50 años del golpe militar. Esta es la historia que queremos reivindicar, no solamente también todo lo que dejó y por qué fueron las razones que hicieron que el golpe fuera de la forma que fue, y justamente fue esta organización de los trabajadores autoorganizados y vinculados con entre fábricas. Yo creo que eso fue lo que más irritó, digamos, a la universidad, de que los trabajadores estaban tomando poder, porque la toma que se hizo, por ejemplo, del Cordón Vicuña Maquena fue prácticamente desde Puente Alto hasta Avenida Mata, ¿ya? Incluso habían industrias más allá, digamos, estaba Radio Taxi 33 y habían otros compañeros un poco más allá que trataron, digamos, incluso estaban los trabajadores del agua potable que estaban ahí, y que trataron, digamos, de confundirla con los trabajadores del cordón. O sea, el gobierno, digamos, apoyando a esos trabajadores que estaban en contra del cordón, digamos, en relación con los trabajadores del cordón que tenían tomados desde Avenida Mata, digamos, hasta Puente Alto. Qué increíble lo que cuentas, cómo ese eje estuvo en manos de los trabajadores. Yo... y bueno, y Cerrillo también. Además que esta cosa fue tomando cuerpo, más fuerza, sin que nosotros dijéramos, mire, vamos a organizar a todos los trabajadores. Porque la gente veía que esto producía mucho más efecto que estar luchando cada uno encerrado en su fábrica. Bueno, y en momentos de mucho individualismo que vivimos actualmente, una cuota de unión y solidaridad y lucha. Claro que esto no es que no se vaya a poder repetir, a lo mejor no se va a poder repetir en las mismas condiciones, porque las condiciones han cambiado mucho. Pero sí, yo creo que los trabajadores deberían volver a la carga con, digamos, en contra de los patrones. Claro, y organizarse, o sea, pensar cómo responde ante los ataques de Patria y Libertad, ante los ataques también de la derecha, hoy día también como esta idea de sálvate solo, y justamente lo que había ahí era otra forma también, más colectiva. Claro, no, además que ahí, no sé si ustedes saben de que, por ejemplo, había una industria que se llama Easton Muebles. Easton Chile. Muebles Easton. Sí. Claro, Muebles Easton. Que estaba aquí en Vicuña Maquena. Que había una tienda acá en Vicuña Maquena y tenían, ellos, digamos, hicieron un convenio con nosotros para que el trabajador que estuviera organizado en el cordón fuera, digamos, a comprar sus muebles y se los iban a dejar a la casa y le dan 10 o 20 cuotas sin ningún interés. O sea, era una cosa totalmente distinta a la que existe ahora. Ahora tú podés comprar los muebles a plazo, pero los intereses que te cobran, ¿me entiendes? En cambio, ahí, digamos, era ir a buscar los muebles y tú pagás lo que tuvieras y te comprometías en 10 cuotas, 20 cuotas, que sean, eran cuotas, pero... Era una organización por fines sociales. Ahora, claro, los trabajadores en Francia, bueno... No, y te voy a contar que en ese tiempo yo compré un juego de dormitorio y un comedor y tenía miedo yo de ir a buscarlo después del golpe. ¿Me entiendes? Total que
un día, digamos, contraté un camión y dije, ya, pase lo que pase. Y me dejé caer a Montevideo. Total que, mire, vengo a buscar unos muebles. ¿Ya conocía usted? Luis Ahumada. Ah, sí, están aquí, están de mucho tiempo, qué sé yo. ¿Ya? ¿Se lo va a llevar al tiro? Sí, sí, vengo en un camión. Lo subimos del camión y salimos. Salimos arrancando. Sí, yo solamente para terminar esta entrevista, mandar un saludo de fuerza a los trabajadores franceses. Llevan 2 meses de una lucha contra una reforma que extiende la edad jubilatoria. También saludar a los profesores y trabajadores de la educación de Antofagasta, que llevan un paro también por condiciones de seguridad, a los trabajadores de San Bernardo. Es decir, en un mundo donde avanzó el capitalismo y los trabajadores perdieron condiciones laborales, vuelven a aparecer nuevas generaciones y este video busca unir esas generaciones, las presentes con las pasadas. Así que muy agradecido de nuestra parte, de nuestro equipo, Luis Ahumada. Ha sido una bonita entrevista. Sí, nos invitamos a seguir profundizando también, a colaborar también con este medio, La Izquierda Diario, que busca justamente reivindicar esta experiencia de lucha y organización. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.